la realidad de que la oposición debe postular una candidatura entre el 21 y el 25, una candidatura que, bueno, por lo visto no será la de María Corina Machado porque está inhabilitado. O sea, la realidad es esa y ya ustedes entienden pues que hay que buscar una alternativa para la oposición. Ellos tienen que buscar su alternativa, que son los que dirigen la oposición. Tendrán que buscar una alternativa y de eso vamos a hablar con Juan Carlos Caldera, pero además también quiero hablar sobre esta situación que se está presentando con la solicitud de Brito, de que se le aclare el estatus a la tarjeta de PJ. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, muy buenas tardes, saludos a tu audiencia, a tu orden. Juan Carlos. ¿Me escuchas? Juan Carlos Caldera, no lo escucho por acá. No lo escucho porque no tengo el audífono conectado. Ajá, ahora sí, Juan Carlos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, vale, estaba desconectado. Tardes, ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo bien, saludos a tu audiencia. Igual, gracias por atendernos. Bueno, cuéntame, me imagino que ustedes han discutido, están en alerta. Me dijo un amigo de tu organización que habían estado conversando diversos dirigentes sobre este tema, ¿no? De la tarjeta que está en suspenso allí en el TCJ y que, bueno, hoy José Brito ha pedido que le aclaren el estatus, ¿verdad? Bueno, yo creo que es importante poner las cosas en contexto, Vladimir, desde el punto de vista histórico, de dónde está la tarjeta de Primera Justicia y de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela en camino al 28 de julio. En el año 2020, la tarjeta de Primera Justicia fue secuestrada, quitada a sus legítimas autoridades y quedó en una especie de limbo jurídico en el Tribunal Supremo de Justicia. En una primera etapa, el tribunal se la dio a este señor Brito, que venía de ser militante de nuestro partido, expulsado por los hechos que todo el país conoce que ocurrieron, y luego de eso la mismo Tribunal Supremo decidió quitársela y le dio una tarjeta a él, le dio un partido, le creó un partido en menos de 24 horas y la tarjeta de Primera Justicia quedó en una especie de congelador en el TCJ. Allí había estado o se encuentra hasta este momento que aparece de nuevo este mismo personaje pidiendo conocer cuál es el estatus de la tarjeta de Primera Justicia. Es un poco el mismo modus operandi que hizo frente a la Contraloría General de la República pidiendo saber cuál es el estatus de la inhabilitación de María Corina Machado hace unos meses. Ahora lo hace en el TCJ en el caso de la tarjeta de Primera Justicia. La tarjeta de Primera Justicia, como te digo, desde el año 2020 nadie la ha podido utilizar para postular candidaturas y como también lo hemos dicho, las tarjetas que se encuentren habilitadas para el momento de la postulación, cualquiera sea de ellas, hay un compromiso de todos que van a estar al servicio de la candidatura unitaria, en este caso de nuestra candidata María Corina Machado. Entonces es importante entender, y por eso te digo, el contexto histórico de la situación de nuestra tarjeta y el contexto de lo que está ocurriendo políticamente, que esto está inserto, esto no es un hecho aislado, esto está inserto en lo que significa el obstáculo que tenemos también que superar unitariamente de lograr tener una tarjeta por donde hacer la postulación de la candidatura unitaria. El señor Brito no tendría por qué estar preguntando lo que no es su problema, por cuanto él ya tiene, se lo entregó Nicolás Maduro, una tarjeta, un partido que se llama Primero Venezuela, que por cierto usa los colores y la tipología cercana a la de nuestra organización Primera Justicia para buscar confundir obviamente al elector, y de modo que este procedimiento no es una cosa aislada, sorpresiva y mucho menos, sino está inserto en el camino a la construcción de obstáculos, de buscar sacarnos de la ruta electoral. Y la noticia que tenemos que darle e informarle al señor Brito y a quien lo manda a hacer esto, que es que la unidad Primera Justicia está en el camino de la ruta electoral, acompañando la decisión del pueblo de Venezuela el 22 de octubre, que fue la elección de la candidata unitaria por la vía de las primarias, y ahí nos vamos a mantener firmes. Y que todas las tarjetas que pudieran estar habilitadas en los próximos días, que también es importante denunciar el incumplimiento del cronograma por parte del mismo CNE, Vladimir, el Consejo Nacional Electoral se metió en el camino de un cronograma atropellado y ya está incumpliendo sus propios plazos que se puso. Te pongo 3 ejemplos. Primer ejemplo, tenían que aprobar el reglamento del operativo especial de registro electoral, no ha sido aprobado.
inclusive las normas que van a regir la incorporación de los venezolanos en el exterior, eso está en mora. Otro es el día de ayer se inventaron por primera vez, esto es importante que se sepa y esto tiene que ver con lo que está pasando hoy en el TCJ, se inventaron dentro del cronograma electoral una actividad que se llama decisiones sobre los partidos, las organizaciones políticas que estén habilitados para participar. Eso nunca había existido en el cronograma. Ajá. Ahora se lo inventan y es una especie de guillotina para escoger qué barajitas sí, qué barajitas no, qué partidos van a permitirles postular y qué partidos no le van a permitir postular. Eso tenía que haberse tomado la decisión el día de ayer y al día de hoy, hasta ahora todavía no hay decisión al respecto. Es decir, ellos mismos han violado y están violando su cronograma electoral que se plantearon. Y otro punto, por ejemplo... Perdóname, ajá, y ustedes eso no... de hoy, ajá, adelante, Juan Carlos. Estaba previsto una auditoría del software que hace el sorteo de los miembros de mesa. Esa auditoría debió haberse realizado el día de hoy, fue reprogramada para el día lunes, o también violando su mismo cronograma. Y la razón por la cual se dio esta postergación es porque todavía no están decididos cuáles son los partidos que pueden participar y por tanto entonces si un partido postula a un auditor para esa auditoría y no puede participar no estaría entonces en la lista. Entonces bueno, para que una pregunta. Nos pongamos en contexto de lo que se trata es de que en unidad ir sorteando cada uno de estos obstáculos y abriendo los caminos del pueblo de Venezuela, porque lo que sí es una decisión clara es que nosotros vamos a participar y vamos a representar esa mayoría que quiere cambio. Juan Carlos, fíjate, existe dentro de los escenarios posibles el hecho de que, por ejemplo, se inhabilite de tal forma la inscripción de tarjetas que la plataforma no puede inscribir ninguna candidatura. Por ejemplo, pueden decir que así como dicen que una vale, pueden decir que otra no vale. Por ejemplo, pueden decir que la de un nuevo tiempo no cumple con los requisitos. O pueden decir que la de, la del MAS no cumple con los requisitos. O el partido Puente, qué sé yo. Fíjate, Vladimir, una de las cosas que hemos aprendido en todos estos años de lucha es que cualquier cosa puede ocurrir. Lo importante es que estemos decididos a la participación y unidos en el camino que tengamos que tomar en cada uno de estos obstáculos. Obviamente no es gratis que hayan puesto en el cronograma electoral una guillotina de revisión de las tarjetas, cosa que nunca ha ocurrido. Y por cierto, es importante dejar claro algo, Vladimir, y tú esto lo vas a entender muy bien y quien conozca de los temas administrativos. La razón supuesta de revisar la tarjeta es si los partidos en las elecciones pasadas, en el año 2020 y la 2021, cumplieron o no con el mínimo legal de votación, que es el 1%. Pero ¿qué dice la ley? Y eso es importante tenerlo claro. Que si tú no cumples con ese mínimo, el administrador del proceso electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, te llama y te da un plazo para que, para que tú repares. Ahora, y eso se ha hecho muchas veces, muchos partidos lo han hecho. Si yo fui a la elección del 2021 y no alcancé el 1% de votación, ¿de quién es la responsabilidad de llamarme a reparar? ¿Yo o del Consejo Nacional Electoral? Así es. Del Consejo Nacional Electoral. Y si el Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho, ¿el castigo es para mí? No puede ser, porque es una responsabilidad de la administración. De manera que no se puede hablar de tarjetas que no estén habilitadas. Todas las tarjetas están habilitadas por cuanto es responsabilidad de la administración, en este caso el CNE, haber hecho ese procedimiento en donde correspondía. Si no lo hizo, no puede entonces coartarle el derecho, porque los derechos políticos son derechos humanos. El derecho a elegir, a ser elegido, a votar, son de la gama de los derechos humanos, y los derechos humanos siempre tienen que interpretarse de la manera más extensiva y en beneficio de quien va a ejercer el derecho, en este caso de los venezolanos y los militantes de cada una de las organizaciones políticas. Pero además, fíjate, claramente diseñado es para jugar, como lamentablemente también hacen con las personas que meten presa, para entonces jugar como barajitas de cambio. Esta tarjeta sí, esta tarjeta no. Ajá. Otra cosa es qué va a pasar con la llamada tarjeta de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, que ha dicho por allí Ratti que está pidiendo su nulidad porque supuestamente no es un partido político. Bueno, ¿verdad? es que ya en el 2016 lo hicieron, nos las quitaron porque sencillamente después de la mayor votación en la historia del país que sacó la tarjeta de la unidad, la quitaron y entonces después en el 2021 la habilitaron. En el caso de la tarjeta de la unidad no hay ninguna justificación por la cual ni siquiera el cuento del 1%, porque la tarjeta de la unidad participó en el 2021 y sacó un pocotón de votos que superan con creces el 1% mínimo. De manera que de lo que estamos hablando es de un escenario de miedo, Vladimir, que lo que busca es evitar lo que va a ser inevitable, que los venezolanos tengamos el día 28 de julio la oportunidad de expresarnos y poder con la fuerza del voto cambiar
a esta pesadilla que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, fíjate, yo ayer publiqué una información que me la dio una fuente que tú conoces, que no te voy a decir quién es, pero tú la conoces. Esa persona la conoce muy bien. Según la cual pues ya hay conversaciones con respecto a la toma de decisiones para postular una candidatura, concreta, de carne y hueso, en vista de que la candidatura de María Corina Machado está inhabilitada y que incluso la propia candidata está acorde ya o está pasando pues a tomar decisiones al respecto. ¿Qué se ha conversado sobre este tema? ¿Qué novedades hay? ¿Cuáles serían los criterios para seleccionar un candidato? ¿Bajo qué mecanismo se seleccionaría ese candidato? Ya estamos llegando a ese punto. Me permite dejar claro de que por ahí andan circulando listas de candidatos. No, a mí no me hablaron de lista de candidatos, me hablaron de otra cosa. Absolutamente. La versión que yo publiqué no tiene nada que ver con eso. La plataforma unitaria no ha discutido ni medio nombre, ni una lista, ni nada que se le parezca. Aquí lo que hay es un compromiso de la candidatura, en este caso nuestra candidata María Corina Machado y la plataforma unitaria, de construir juntos este escenario que significa superar este nuevo obstáculo que puede significar a partir del día 21 la imposibilidad de la inscripción. Pero eso no quiere decir que tú no me puedas dar un nombre por ahí que se te ocurra a ti. No, ya aprendió algo para no caer en ese peine. Pero es que lo importante, Vladimir, aquí el candidato es la unidad. Exacto. En el sentido de la necesidad de acuerparnos todos. Aquí la líder del proceso de cambio lo decidió la gente con el voto, que es María Corina Machado, y tenemos que confiar en que juntos vamos a poder construir y superar este nuevo obstáculo que está allí planteado. De manera que lo que queda en lo inmediato es estar pendientes. Por supuesto, hay que ver cuál es el escenario final de las tarjetas. Como te digo, aquí se está violando el cronograma porque aquí se debió haber aprobado el día de ayer ese tema de las tarjetas y lamentablemente aún todavía no tenemos certeza. Una de las cosas que rige un proceso electoral, uno de los principios de un proceso electoral es la certeza de la oferta electoral, de quienes pueden, de los plazos, de todo este proceso, y lamentablemente acá esto empieza con muy mal pie. De las primeras actividades que tienen que cumplir están siendo violadas por el mismo árbitro electoral que no cumple con sus mismos cronogramas. Eso es consecuencia de convocar un proceso atropellado para tratar de agarrarnos a nosotros, como dicen, movidos, pero otra vez, de nuevo, aquí estamos preparados, estamos listos y vamos a ir el 28 de julio con la fuerza, los millones de votos que quieren cambio, a lograr abrir esa puerta. Ajá, pero más allá de eso, por supuesto que el tema central ahorita es, por supuesto, inscribir candidatos. ¿Está de acuerdo Primero Justicia, o te pregunto a ti, Juan Carlos Caldera, están de acuerdo en que se postule la mayor cantidad de nombres en vista de que puede haber una inhabilitación sucesiva, como ocurrió en Barinas, por ejemplo? Mira, Vladimir, yo creo que es muy pronto para hablar de estos temas. Pero si el 21 está ahí mismo, Juan Carlos. Sí, pero forma parte de las tácticas y de las estrategias que tenemos que tener. Aquí lo importante es tener la claridad de que vamos a presentar una opción electoral, opción electoral que represente la decisión del pueblo venezolano del 22 de octubre, y que esa opción electoral la vamos a acompañar de manera unitaria. Allí tenemos una candidata, el pueblo decidió por María Corina Machado, no solamente para que sea la candidata de la unidad, sino que sea la líder que conduzca el proceso del cambio para Venezuela. Eso se mantiene ese compromiso, y como tú sabes muy bien, en política las horas son importantes y los timings de las decisiones también. Así que, a pesar de que el 21 es mañana, para este tipo de cosas todavía falta tiempo suficiente para ir despejando los caminos. Ahora, ¿no fue un error de la plataforma evitar la discusión sobre un mecanismo de sustituciones cuando se realizaron las primarias? Bueno, tú me entrevistaste a mí cuando estábamos en el proceso de la discusión, y yo te dije que yo sí creía que era importante construir los mecanismos, construir los protocolos de actuación en los distintos escenarios, porque un escenario puede ser que ganara un candidato inhabilitado, como ocurrió, pero otro escenario puede ser que ganara un candidato que no estaba inhabilitado y lo inhabilitaban posterior. O el otro escenario que también estamos discutiendo es que no tengamos cómo postular un candidato y tengamos que entonces ver qué hacemos. Y sí creo que fue una deficiencia que se ocurrió, pero no fue porque se nos olvidó, sino porque no hubo posibilidades políticas, porque también las cosas tienen que tener el compromiso político de todos. No hubo en ese momento la disposición política de algunos para poder construir por anticipado, en frío, sin que se supiera finalmente el resultado,
los protocolos de actuación en cada una de estas cosas. Aquí estamos, toca superar el obstáculo y lo importante es que estamos alineados todos en el camino de seguir adelante en la ruta electoral del 28 de octubre, Mira, Juan Carlos, del 28 de julio, que nos va a llevar al cambio político. te voy a lanzar una recta que no es mía, sino de César Miguel Rondón. Ha dicho en una entrevista que le hizo la gente de Poli Analítica. Primera Justicia tiene una fractura importante que se evidencia en los hermanos Guanipa, dice César Miguel Rondón. Fíjate lo que dice César Miguel. Primera Justicia tiene una fractura importante internamente. Una fractura que se ven dos dirigentes como los hermanos Guanipa, Tomás y Juan Pablo. Dice por aquí, agrega lo siguiente. Juan Pablo está militantemente en la causa de María Corina. Con él está Carlos Ocariz y Julio Borges. Tomás está en el otro lado, abriendo la zanja en contra de Machado y le apoya Enrique Capriles. ¿Miente o dice la verdad, César Miguel? Mira, Vladimir, yo creo que este es el momento no solamente de la unidad del país, sino también de la unidad interna en Primera Justicia. Nosotros reiteradamente, frente a cada una de estas circunstancias que se han dado, hemos discutido en el partido y siempre la posición se ha mantenido firme. Acompañamos la ruta del 28 de julio, que es la ruta electoral, y hay un eslogan que nació en Primera Justicia y que se está haciendo de toda la unidad, que es unidad y voto. No hay un militante, un dirigente, un líder importante del partido que no acompañe esta posición de unidad y voto. De características distintas, como dicen, cada quien tiene, a uno le gusta la salsa, al otro le gusta el reggaetón, cada quien tiene su manera de decir las cosas, sí, obviamente cada uno tiene su estilo propio, en algunos le gusta más hacer énfasis en otros, pero te repito, no hay un dirigente, un militante de Primera Justicia en cualquier rincón del país que no tenga clara el papel y el compromiso con la unidad y el voto. ¿Cómo se va a ponderar el peso de la opinión de María Corina Machado y el peso de la opinión que tenga la plataforma unitaria y el peso de la opinión de otros factores que también son de oposición y que no están ni en la plataforma ni con María Corina? Yo creo que en política las recetas de medio kilo de tal cosa, 2 cucharadas de otra no funcionan. Yo creo que en política hay el pragmatismo en el sentido del reconocimiento de la realidad, y la realidad hoy es que la gran electora del país se llama María Corina Machado, y en ese sentido, con responsabilidad, con desprendimiento y con una visión de unitaria, tenemos que escuchar con carácter prioritario lo que ella pueda estar determinando en este momento tan difícil. Algo así como lo que diga María Corina. Yo creo que la plataforma unitaria tiene claro su papel de dirección política de este proceso. Nosotros en el 2021, Vladimir, y esto siempre lo reivindico, la plataforma unitaria se reunió después del resultado de la elección del 2021 y planteó una ruta política para lograr el cambio político, y esa ruta era la escogencia de un candidato unitario con una elección primaria y mantenernos firmes todos unidos en el camino electoral. Ahí estamos y ahí seguimos, y nuestra tarea y nuestra responsabilidad es seguir por ese camino. Nuestra candidata ha dicho y ha dado certezas claras de su compromiso con la ruta electoral. Es más, todos hemos dicho que lo que tenemos que hacer es traer a Nicolás Maduro a la ruta electoral, que cada día que puede trata de zafarse, y la tarea nuestra es meterlo a él en la ruta electoral y no permitir que se escabulle. Y no salirse. Así ustedes, es. ¿no? La oposición. No, nosotros no nos vamos a salir, Vladimir. Ese sería el mejor sueño que se le pudiera hacer realidad a Nicolás Maduro, y no se lo vamos a hacer. La pesadilla de Nicolás Maduro se llama el 28 de julio, cuando millones de venezolanos salgamos decididos con el voto a darle fin a esta tragedia. Bueno, Juan Carlos Caldera, te agradezco mucho que nos hayas acompañado estos minutos. Por la oportunidad. Vladimir. ¿Tienes algo más que agregar? Bueno, que son horas muy difíciles, porque la incertidumbre lamentablemente es lo que rige este momento político, pero tenemos que tener confianza primero en nuestra candidata, en la gente, en el pueblo de Venezuela que está decidido a votar, y por supuesto en que juntos vamos a ir superando cada obstáculo. Es el momento de subir la esperanza y subir la organización y la movilización. Bueno, te agradezco muchísimo. A ti, Carlos, buenas tardes. Juan Carlos, salud, profesor Caldera. Bien, vamos a leer algunos titulares aquí de la página de Aporrea. Video, no al exterminio. Pensionados protestaron en varios estados por aumento de los salarios. Efemérides del 15 de marzo, Día contra la brutalidad policial. Día de los derechos del consumidor y el usuario. Ese día contra la brutalidad policial es un día para que los cuerpos de seguridad reciban